Vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a andar con mayores miramientos. em, claro, siempre y cuando nos dejen. Si nos dejan, cantaba Luis, admitimos. Bien, no, bien nada. Admitir y, bueno, cualquier cosa la seguimos después si es que nos convocan. Bueno, eh, arrancamos, arrancamos en este camino de armarnos, en realidad, de todos los conceptos base de marketing antes, lógicamente, de empezar a hablar estrictamente de marketing digital, que es en definitiva lo que la materia o a lo que la materia enfoca, ¿sí? Em, Así que bueno, parte de esa base lo constituye, digamos, nada menos que la definición misma de marketing como tal, ¿no? O sea, ¿qué es marketing? ¿Qué hace? ¿Sobre qué en realidad versa toda la cuestión alrededor de este proceso organizacional? De esa manera lo habíamos definido en la clase anterior, en el encuentro anterior. ¿De qué manera verse ese proceso? Este, o sobre qué conceptos verse ese proceso. Sí, a ver, déjame que admita a la gente. Tienes razón, Lupe, vamos a grabarlo por las dudas. Así va quedando. Iniciar. Bárbaro. Bueno, le decía entonces como para ya tener una noción más precisa, más completa del concepto de marketing, ¿sí? Bueno, pues tenemos que entrar a ver de qué manera, o mejor dicho, cuáles son los componentes que hacen a la disciplina en sí misma, ¿no? Y en esencia, un poco viendo también o basándonos en lo que conversábamos la clase inicial, la clase de presentación, lo primero que nos presentaba, digamos, la noción o esa aproximación al concepto era, bueno, marketing básicamente se basa en entender personas, necesidades, ¿sí? En el marco contextualizadas en lo que se entendería como un mercado al cual nosotros, desde el punto de vista de la empresa, ¿sí? O desde un rol como empresa, determinamos o pretendemos, mejor dicho, satisfacer justamente esas necesidades, ¿de acuerdo? Satisfacer esas necesidades sobre la base de una propuesta de valor, ¿de acuerdo? Que se supone tenía, digamos, una contribución mutua, ¿sí? Por un lado nuestro, como empresa hablo, ¿sí? El hecho de poder llevar al frente el negocio y darle sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Y a las personas el hecho de satisfacer esas necesidades bajo condiciones de una satisfacción entendida por el lado de la oportunidad y la calidad con la que se brinda la solución, el componente económico naturalmente, ¿sí? Y el hecho de que después también esa solución sirva a algunos aspectos que no tienen necesariamente que ver con la funcionalidad misma del producto, y esto concretamente con los productos, ¿no? Pasa más, aunque con los servicios también, pero es mucho más notable en los productos el hecho de decir que lo que estoy adquiriendo es un poco más que eso que estoy adquiriendo, es decir, aquello tangible, eso que yo logro ver, ¿sí? O palpar en la adquisición, ¿no? Tal era el caso, por ejemplo, que vemos eh, de Mercedes-Benz respecto de lo que comercializa, que son autos. Bueno, Mercedes no dice que vende autos, ¿sí? Pone en realidad un componente mucho más por encima, digamos, del concepto del vehículo, o sea, no está satisfaciendo simplemente las necesidades de movilidad de las personas, sino que además les está brindando elementos de distinción, ¿sí? De diferenciación, que en definitiva todo mercado y todo consumidor, de alguna manera y dependiendo qué es lo que esté buscando satisfacer, ¿sí? Va a pretender de alguna medida, ¿sí? Tener o sea, diferenciarse a través del consumo, ¿no? Para eso entonces ya con todo esto que hemos venido diciendo,
tenemos como varios elementos sobre los cuales empezar a navegar, ¿sí? Sobre esa componente, sobre ese andamiaje que hace al marketing, ¿sí? Y lo primero es aquello que nosotros vamos a pasar a denominarlo después como un mercado, ¿sí? Pero es el entorno, es decir, entendiendo por entorno, creo que todos comprenden el concepto de entorno, pero de todas formas lo vamos a tratar de simplificar a la noción, precisarla al mismo tiempo. Eh, Vamos a entender como entorno en realidad todo ese sistema, todo ese sistema que tiene una interacción inmediata con las personas que constituyen una parte del mercado y con las empresas que están presentes en ese mercado. O sea que es un sistema que se retroalimenta mutuamente de estos dos roles que en definitiva asumen las personas, porque el hecho de que yo esté parado del lado de una empresa no me excluye de un mercado. Constituyo otro tipo de mercado a ciertos efectos y formo parte de otros mercados por otros efectos, ¿no? Pero en definitiva, la composición de ese entorno es lo que determina las dinámicas de esas interacciones mutuas que existen entre lo que vamos a entender como un componente de entorno, ¿sí? Y la organización y o el mercado según lo que yo esté pretendiendo entender. Esto mismo que acabo de decir, nótese, abre del marketing, abre, digamos, en esta instancia del concepto y de la definición de marketing, abre como dos vertientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O dos verticales. Por un lado, el marketing hacia el mercado y por otro lado, el marketing adintra de la organización, ¿sí? Así, internamente, para ver cómo y qué es lo que estoy por hacer y de qué manera me estoy por proyectar a ese mercado que estoy analizando como un mercado objetivo. Lógicamente, después del entorno están, o dentro de ese mismo entorno, mejor dicho, y no hay una prelación, simplemente están, ¿sí? Tenemos las personas, que es en definitiva el foco de atención nuestro, porque nosotros, ¿qué estamos satisfaciendo? O buscamos satisfacer necesidades, y no cualquier tipo de necesidad, estamos hablando de necesidades básicamente de las personas, ¿sí? De las personas y en distintos niveles. Ya vamos a ver un poquitito más adelante ahora que tenemos distintos niveles según ciertos ordenamientos. Hay uno en general que solemos utilizar que tiene que ver con la pirámide de Maslow, como voy a presentar en un breve, en donde, bueno, ahí vamos viendo las necesidades desde lo que tiene que ver con lo más esencial de las personas, hasta lo que tiene que ver quizás con lo más general o lo menos esencial, ¿sí? Aunque no por ello menos importante o más aún, menos pasible de percibir un valor o de construir una forma de valor, ¿sí? Según qué tan ligada estén a lo más elemental, sí, las nociones de valor tienen una taxonomía, tienen una forma, ¿sí? Y conforme nos vamos hacia algo más eh, suprafuncional, si se quiere, o algo más o menos esencial, como la alimentación, la salud, el bienestar, etcétera, etcétera. Bienestar no, no vamos a sacar por ahí, pero sí salud, alimentación, seguridad. Conforme nos separamos de esos aspectos, podemos decir que son los esenciales, los más básicos, ¿sí? Y los más deseables, seamos honestos también en ese punto, eh, la concepción de valor, ¿sí? Y correlativamente esa concepción de valor sobre algo que no es esencial, ¿sí? Configura de alguna manera un costo, ¿sí? Vamos a ir viendo que esa configuración va a cambiar, ¿sí? Y va a cambiar, hasta te diría, radicalmente respecto de estas primeras necesidades del orden fisiológico, digamos, y esenciales a la persona. De ahí sí, ya una vez que hayamos pasado o hayamos establecido elementos para hacer ese discernimiento de las necesidades de las personas, sus intereses, etcétera, etcétera, ahí sí ya empezamos a ubicar esos conceptos, ¿sí? En el contexto de, ¿dónde tengo el indicador? Acá está. En el contexto de los elementos o cómo el marketing encausa y encuadra esos elementos para
un abordaje más sistemático, ¿sí? Alrededor o dentro del cuerpo de conocimiento del marketing, ¿no? Y ahí aparecen palabras, términos, conceptos son en realidad, ¿no? Con los que nosotros tenemos cierto nivel de familiaridad. ¿Quién desconoce lo que es una marca? Todos sabemos lo que es un producto. Valor, bueno, valor, todavía tiene una polisemia interesante el término, ¿m? Pero de todas formas, de alguna manera ya empezamos a intuir que valor no es el costo, ¿sí? O sea, no es el esfuerzo económico que yo tengo que hacer para adquirir un bien o consumir, para consumir un bien o adquirir un servicio, o contratar un servicio, sino que pasa por algunos otros elementos más, ¿no? Y bueno, empezaremos a ver que clientes y mercados también empiezan a tener una taxonomía particular según qué es lo que yo esté investigando, qué es lo que yo esté pretendiendo, cuál es el objetivo que estoy persiguiendo con una acción o detrás de una acción de marketing, ¿no? Y por supuesto, digamos, tengo los conceptos y después tengo, sí, el proceso como tal, es decir, que el marketing como acción no es un hecho, digamos, caprichoso, tiene un método, ¿sí? Tener un método tiene sus implicancias, ¿de acuerdo? O sea, hablamos de una secuencia en orden, una correlación lógica de cosas, ¿de acuerdo? Que me van a llevar desde un punto inicial, ¿de acuerdo? Posiblemente hacia un punto final de algo, ¿sí? Que de entrada nosotros lo vamos a concebir como, en términos de valor, cualitativamente superior al momento o al estadio actual. No tiene sentido hacer algo que me deje en la misma posición de donde parto, ¿de acuerdo? Ahora, desde el punto de vista quizás epistémico del término método, sabemos que un método no me asegura un resultado, ¿de acuerdo? Y eso también pasa acá. Y no es por el efecto mismo del método, sino es que nosotros en todos estos componentes que estamos hablando y estos conceptos, vamos a ver permanentemente, ¿sí? En medidas, digamos, acordes a lo que estemos analizando, pero vamos a ver permanentemente la presencia del término incertidumbre, ¿sí? Yo no tengo la conciencia absoluta de todos los elementos que hacen el entorno. De hecho, parte de abordar el entorno y abordar las personas, o sea, en el entendimiento de las personas o el mercado, comprendiendo bajo ese concepto personas y elementos de un contexto, eh, lo hago sobre la base de abstracciones, ¿sí? Sobre la base de reducciones y generalizaciones, que eso en general incorpora necesariamente un error que se traduce ex post como una incertidumbre frente al hecho de decir, bueno, esta generalidad se presenta de esta manera, pero la verdad es que no sé si es tan general como yo pienso. ¿Sí? Entonces, tendré permanentemente la incertidumbre y esa incertidumbre es la que, en definitiva, va a meter la cola en el proceso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y va a producir ese resultado más o menos cercano al objetivo pensado, planteado inicialmente o realmente muy distanciado de ello, pero en cualquier caso, digamos, siempre va a tener un efecto sobre lo esperado que difícilmente lo puedo anticipar, ¿sí? Puedo llegar a conocer algunas variables que suponen un riesgo, ¿sí? Pero hay otras que no las considero y que en la dinámica misma de un entorno social, que es ya de por sí dinámico, bueno, puede configurarse en algún momento del tiempo de una manera desfavorable para lo que estoy haciendo y eso provocar que mi metodología o el método o mi acción estratégica, ¿sí? Mi táctica, se desvíe del objetivo inicial o no tenga las previsiones suficientes como para asegurarme ese objetivo final que yo pretendo. ¿De acuerdo? Esa primera parte, o todo esto que yo acabo de anticipar o de enunciar así muy rápidamente, configuran, dijimos que detrás de esas definiciones, nosotros en marketing como que habíamos empezado a ver dos verticales, es decir, como dos subconceptos, en realidad no lo son,
¿sí? Y esta primer parte que está acá sintetizada en estos 4 puntos, ¿sí? Hacia la primera vertical o a la primera concepción del marketing, que es el marketing estratégico, ¿sí? Acá nosotros estamos pensando justamente en acciones o en acciones y resultados de largo plazo y con una cuota de incertidumbre bastante grande, ¿sí? Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosita en particular que no haya quedado clara? No, profe, por el momento no. Profe, es una introducción, ¿no? O sea, después iremos viendo más a profundidad cada definición, ¿no? Sí, 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 por Ah, supuesto. bueno. Quédense Profe, tranquilos. a mí, Definiciones hay. Sí, a mí me quedó todo claro, pero quería avisarle que hay chicos que quieren entrar y están preguntando si es que lo puedo aceptar. y a ver, dame un cachito. Disculpe las molestias. No, por favor. Ahí lo admitimos, chicos. Perdona lo que admito recién, pero bueno, ya habíamos empezado. De todas formas está grabada, así que no. Esta partecita que se han perdido, que es introductoria, la van a poder, digamos, revisar después en la grabación. ¿Sí? Tratemos de ganarle la puntualidad, ¿sí? Porque eso nos va, y yo me incluyo, digamos, como los primeros que tienen que abrazar ese objetivo, porque de esa manera vamos a tener, digamos, menos. Y hablando de lo lindo que queda la evidencia que tiene entró tarde. Bueno, listo. Vamos entonces. Marketing estratégico, dijimos, y dentro del marketing estratégico, bueno, tenemos estos 4 tópicos de trabajo, pero que en realidad vamos a ver que se desgranan en un montón de acciones, ¿sí? O en un montón de otras, digamos, de otros tópicos, ya que estamos en esos términos, que, bueno, merecerán su estudio, su reflexión en pos de lograr justamente esa definición estratégica que está destinado, tiene como propósito justamente, ¿no? Determinar qué es lo que voy a hacer en un costo de oportunidad, ya lo vamos a ver ese concepto muy interesante, en un costo de oportunidad que en eso que yo me meto a hacer estoy sacrificando no hacer otras cosas que potencialmente también me pueden retribuir un valor. O sea, la estrategia tiene un componente y tiene un rigor, o mejor dicho, una connotación de construcción de valor y de desarrollo del valor de la empresa, de la marca o de lo que fuese, tajante, ¿no? En ese sentido. O sea, yo hago esto porque quiero esto y dejo de pensar en otras cosas porque apuesto a que ahí voy a sacar el valor o voy a lograr ese valor o esa posición o lo que fuese, ¿sí? Que me saca de este estadio actual y me lleva a algo futuro, cualitativamente mejor, pero igualmente incierto, ¿no? O sea, tiene su rigor. No quería evitarlo al término, pero me estoy acordando que en uno de los videos que les voy a usar, que les voy a compartir, lo usa y es como una suerte de timba, hablando así muy en argentino, ¿no? O sea, es una apuesta fuerte la que hace la estrategia, ¿no? Bueno, marketing estudia mercados, ¿sí? Y el mercado como concepto, como tal, es un entorno en donde interactúan distintos tipos de agentes económicos y por supuesto también los sociales, ¿no? No hay mercado al margen de las personas, no hay mercado al margen de las organizaciones, ¿sí? Y las organizaciones en distintos niveles, ¿no? Tenemos organizaciones, digamos, del sector privado, tenemos el sector público que juega muy fuerte en los entornos de negocios, ¿sí? Y tenemos, por supuesto, las personas. ¿Mm? Eso es lo que un poco nos vamos a poner ahora como digamos, meta, empezar a entender, ¿sí? Bueno, eso qué hace y para qué lo hace es un poco lo que decías recién, ¿no? Entender el mercado, ¿sí? Es un poco lo que pretendemos hacer con el marketing. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, justamente porque en ese mercado es donde yo subsisto, es donde yo quiero entrar, ¿sí? Es en donde yo quiero competir, en donde yo quiero hacerme reconocido, siempre hablando como empresa, ¿no? Entonces necesito conocer con qué reglas está operando o está existiendo ese mercado, ¿no? Y cuando hablamos de reglas, bueno, empecemos a ver justamente en la noción en la teoría general de los sistemas, perdón que lo saque del tema, aunque no lo estoy sacando tanto, en realidad me estoy valiendo de un concepto
por ahí no tan intrínseco al marketing, pero sí a la administración, ¿sí? La teoría general de los sistemas, hablamos de que justamente como los sistemas están compuestos por partes, digamos, identificables, que interactúan entre sí, se condicionan o se potencian eventualmente, ¿sí? En ese intercambio de energía habla, porque lo trama al concepto se lo trae de la termodinámica originalmente, ¿no? Este, lo cual nos da una noción que esas interacciones siempre están obedeciendo a fuerzas, ¿sí? Que, digamos, uno podría condicionarlas o podría calificarlas como propias de la interacción misma entre estos agentes y eventualmente, ¿sí? Algunas se las puede considerar como externas, es decir, de un concepto de un entorno un poco más abarcativo del que yo estoy viendo. Con lo cual, estamos viendo que el concepto de entorno ya de por sí como que reconoce ciertos niveles, ¿no? Lo voy a poner en términos prácticos, ¿sí? A ciertos efectos, o sea, por ejemplo, a ver, veamos. Supongamos que estamos en el segmento del turismo, ¿sí? Y el próximo, digamos, la próxima fecha en el calendario, lo inmediato que se nos viene y que tiene, más allá de la, digamos, de quizás por encima de las prácticas religiosas, o sea, no vamos a tratar ese tema también. Digamos, lo que próximo se nos viene como una oportunidad para movilizar el sector mercado es, el sector, digo, turístico, es Semana Santa, ¿sí? Bueno, esa definición de Semana Santa es universal, digo, o sea, es relevante para todo el, lo que yo podría entender como el entorno o valiéndonos en el concepto de teoría de conjuntos, ¿no? Del universo, es decir, todo el planeta es idéntica, digamos, la forma en que se la vive, se la celebra en todos lados, es un concepto universal. Y la verdad es que no, es un concepto muy propio del judaísmo y del cristianismo, ¿sí? Las Pascuas, en realidad, ¿no? Eh, pero, digamos, en otros lugares del mundo, incluso, aun cuando esos lugares comulgan o adoptan la confesión, digamos, católica o judío-cristiana, no lo viven de la misma manera que por ahí lo vivimos nosotros, ¿sí? Con lo cual digo, cuando empiezo a pensar qué acciones puedo tomar yo en pos de potenciar el turismo en ocasión de la Semana Santa, veo que mi entorno de análisis no va a ser necesariamente todas, o sea, todos los lugares, o sea, todo contexto, entendiéndose países, provincias, lo que fuese, ¿sí? Que comulgan con la religión judío-cristiana, que tienen en su calendario justamente las celebraciones de Pascua. No es un hecho universalmente reconocido, por lo cual digo, de todo ese universo que puede ser el mundo entero, para nosotros en términos de marketing, obviamente, estoy viendo que en realidad hay un entorno más chico que es el que me interesa, hay una parte de ese entorno que es el que me interesa, ¿sí? El otro entorno, es decir, aquello que no comulga, que no tienen, digamos, que no reconoce de alguna forma las celebraciones o las festividades de la Pascua, lo tengo que excluir. Y la verdad es que no lo tengo que excluir. ¿Y puede afectarme a mí de una manera u otra? Sí. Entonces, veo que el entendimiento de un entorno en función por ahí de esta variable en particular, ¿no? Reconoce, por supuesto, algo inmediato sobre lo que puedo, con lo que voy a tener una interacción segura, ¿sí? Pero no puedo desconocer el externo que puede condicionarme de alguna manera o puede favorecerme también de otra, ¿no? Entonces, como que el entorno yo siempre voy a tener dos visiones del entorno. Una inmediata, que tiene que ver con las relaciones relevantes y hasta les diría directas con la organización o con el mercado, o con las personas del mercado, ¿sí? Y otras mediato, otro nivel de entorno que es mediato, ¿sí? Que tiene una interacción un poco más débil, pero no por ello menos significativas, ¿de acuerdo? Entonces, entorno ya de por sí, digamos, y en relación de estas composiciones de fuerzas y demás, vemos que admite, y de hecho es un poco por donde vamos a andar, ¿no? Estas dos, digamos, estratos, ¿sí? Uno inmediato y otro inmediato.
en concepto de un montón de otras cosas o en virtud de un montón de otros elementos que por ahora no nos vamos a adelantar a entender, ¿no? Pero, hablando de entornos, ¿sí? Justamente este ejemplo del turismo me ha llevado, o me planteó, me presentó, me puso de frente con una de las complejidades que tiene el concepto nuevo de marketing, ¿sí? O con el que tiene que lidiar el marketing, ¿sí? El hecho de que estamos indefectiblemente globalizados, ¿sí? Cuando nace la noción de marketing y el concepto original de marketing, digamos como que todo el foco, de lo que era un entorno se reducía a la nación, digamos, y tal vez a algunas naciones colindantes. Pero la realidad es que, especialmente digamos, después del post-Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La, la velocidad de la globalización, ¿sí? Se ha ido dando, digamos, de una forma hasta exponencial en el tiempo, ¿no? O sea, toda esa estructura de, de ordenamientos en donde cada país era prácticamente autónomo en sí mismo, ¿no? Se ha ido desdibujando con el tiempo, ¿no? Y hay varios vectores, varios drivers que han hecho que esa configuración, digamos, de las estructuras sociopolíticas de los países empiecen a abrirse, ¿no? Lógicamente siempre ha estado la economía como principal driver, ¿sí? La actividad industrial como el principal driver, pero también estuvo la tecnología, está la misma cultura que se ha ido globalizando, ¿no? Y bueno, eso ha ido configurando como un entorno en donde ya lo interno y lo externo es cada vez más difícil, digamos, como identificarlo, ¿no? O tamizarlo a prima facie. Hay que hacer un trabajito más como para entender con qué cosas estoy trabajando que son propias de ese contexto y con qué otras son consecuencia de influencias o de condicionamientos o potenciaciones que provienen de otros aspectos, ¿no? O de otros entornos o de otras regiones, en el caso, ¿no? Entendiendo como las fuerzas estas de entornos que condicionan o se condicionan mutuamente o con las que se transfieren, digamos, con las que se retroalimentan mutuamente, ¿no? Pueden pensar en condiciones externas en términos de que son globales, que son mayormente o que son visibles en términos generales, es decir, que han estado presentes en los entornos en donde esta nueva reconfiguración de fuerzas se ha dado, ¿sí? Por ejemplo, el asunto de las fuerzas Fabril, o sea, a ver, seguramente reconocerán, ay, denme un segundito que voy a mutear esto, porque está molestando bastante. Les decía, el tema de la manufactura, ¿sí? Sin irnos tan atrás de la revolución industrial y demás cuestiones, pero a ver, la manufactura o digamos la capacidad industrial, ¿sí? Que, que tenían los países, quizás hasta antes de de tu conflicto como la Guerra Mundial, era lo que determinaban en cierta medida la competitividad de estos países, ¿no? O sea, a ver, la industria siderúrgica, sin ir más lejos, que fue digamos, el estandarte de industrias o de economías como la de Estados Unidos, de Inglaterra o Reino Unido, ¿sí? Francia, Alemania misma, son las que han ido potenciando justamente estos países como potencias mundiales, ¿de acuerdo? Bueno, de más decir, la historia hizo lo propio, se armó el lío de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Sí, tiene un conjunto de, digamos, de variables tremenda la interacción que hay de cosas detrás de la figura o detrás del hecho de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que termina por desconfigurar toda esa construcción, digamos, este, de posicionamiento de los países, ¿no? De ventajas competitivas de los países, ¿no? Y termina reconfigurando y abriendo el juego justamente al hecho de decir, bueno, ahora ya no solo voy a tener
digamos, la presencia de mi manufactura, de mi marca, de mi fábrica, solo en mi país, sino que también puedo empezar a ver y a lograr facilitadores para empezar justamente, ¿no? A llevar mi producción a lugares que geográficamente o económicamente empiecen a convenirme, ¿no? El mejor ejemplo de ello es, sí, la República Popular de China. Ya lo vamos a estudiar a China, ¿sí? China, en ciertos aspectos, junta lo peor de los dos mundos, ¿sí? Del político, la configuración socialista, y del económico, un liberalismo totalmente descontrolado, ¿sí? Sin embargo, esas dos malas prácticas le han dado hoy la ventaja competitiva tremenda de que prácticamente toda la manufactura del planeta está radicada en China. ¿Mm? Discusión. Abierto totalmente a discusión, y es más, están invitados a discutir. ¿Mm? Pero bueno, una de las fuerzas externas, entonces, que han condicionado el entorno en cualquiera de estas instancias que hablábamos al principio, tanto el inmediato como el inmediato, tiene que ver con el desplazamiento que se ha ido dando, ¿sí? De la manufactura, de las fuerzas fabriles que tenían los países inicialmente, y que se han ido expandiendo alrededor del planeta, ¿sí? Bueno, lo corto ahí, es larguísimo ese tema, pero lo corto ahí porque después tendremos elementos para analizar concretamente ese factor, ¿no? La tecnología, bueno, ni hablar, ni hablar. Hemos, con las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, ¿sí? No sé, en estos últimos 20 años hemos, digamos, revolucionado las cosas a un ritmo que cualquier otra innovación tecnológica anterior le llevó cientos de años, ¿no? Ahí hay una bibliografía muy interesante, está citada en el plan de estudio, no lo tengo el libro, y creo que ya lo tienen que haber escuchado de boca de otros profes, ¿sí? Es La tercera ola de Alvin Toffler, se llama el autor, ¿sí? En donde justamente hace una comparación de cómo y en qué tiempos han impactado los cambios tecnológicos, ¿no? La aparición de la escritura hasta que se masificó y todo lo demás, llevó muchos siglos, ¿sí? La industrial llevó un par de siglos también, pero la tecnológica ha producido cambios que todavía no cumplen 100 años, y hemos revolucionado el planeta, lo hemos puesto patas para arriba básicamente con el asunto de la tecnología, y hoy todavía seguimos dando vuelta a las cosas. Hasta hace, quizás ustedes cuando han entrado por ahí a la carrera, pensar en IA, o sea, en inteligencia artificial, ¿no? Sí, era una cosa que andaba pululando ahí por el contexto, ¿viste? Se escuchaba algunas cosas, pero, a ver, de esa noción inicial que había allá hace 3 años atrás, ¿no? A un ChatGPT, a un DeepMind, y cuánta cosa hay hoy por hoy, hay una brecha inmensa, ¿sí? Hay una brecha inmensa. Y eso ocurrió en menos de 3 años, menos de 5 años, ¿sí? En menos de 5 años tenemos hoy que repensar todos los procesos educativos, porque tenemos un factor completamente disruptivo como la IA incorporándose, ¿no? A las vidas de las personas, sea que querramos o no, porque la verdad es que es un tema para discutir también esto de hasta dónde yo tengo la facultad, o tengo está en mí el hecho de determinar qué tanto quiero yo integrar la IA a mi vida. ¿Mm? En el mundo de lo digital y bajo el concepto de la libertad que tiene Internet, se están escondiendo muchas cosas que hoy son aspectos o son cuestiones de debate, ¿no? También tiene un aspecto, digamos, ético, legal en muchas otras dimensiones, el hecho de la avanzada de la tecnología, de la inteligencia artificial en los distintos, digamos, ámbitos de la vida humana. ¿Mm? Pero bueno, es innegable que la tecnología es un driver que facilita muchísimo la, la descentralización, o, puesto en otros términos, la globalización, ¿sí?
tengo comunicaciones prácticamente instantáneas, de acuerdo con cualquier otro lugar del mundo, mientras tengo internet, por supuesto, ¿no? Bien. La desregulación de la economía, el tercer driver que está acá, ¿qué hace? A ver, no me quiero poner en historiador, pero sabemos que en la línea esta, la historia lo dice, en la línea esta de que cuando se dieron esa revolución, la revolución industrial en particular, ¿no? Por supuesto que tener manufactura a escala industrial y altamente tecnificada en los principios, digamos, de la era industrial era un factor de ventaja, ¿sí? Factor de ventaja que se podría traducir en capacidad bélica, en capacidad de defensa, en capacidad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Con el tiempo esas cuestiones se fueron igualando, ya vamos a ver el efecto ese, se fueron igualando y entonces países que apostaron a la misma línea, digamos, de la industrialización, empezaron a equipararse en capacidades y demás cuestiones, ¿no? El intercambio económico global existió siempre, ¿sí? Eh, Desde los fideos que son famosos por Italia, pero que son chinos, ¿entendés? Hasta la pomodore, que es italiana, pero que está hecha con tomates americanos. Eh, Ahí nos damos una noción de que todo lo que haya en mercado se refiere siempre fue global. No más que fue global en pequeñas escalas, en plazos muy largos, ¿sí? Con operaciones que difícilmente uno pueda considerarlas como sostenibles como para considerar un mercado global. No eran hechos eventuales y siempre hemos tenido transferencia e intercambio de bienes entre países y demás cuestiones, ¿no? Por supuesto que cuando vos tenés, eh, no sé jugar muy bien el truco, pero voy a usar una metáfora truquera, ¿viste? Si estamos haciendo un cuarto, uno tiene el macho, otro la hembra, un 7 de copas, un 7 de espada y un 3 de espada, ¿viste? Está difícil jugar. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero la verdad es que ninguno de los cuatro está desprotegido frente a la acción del otro, ¿no? Es cuestión de empezar a saber jugar las cartas como para ganar la parada, ¿verdad? Si dije una burrada, perdónenme los jugadores avesados del truco, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que se me vino a la cabeza. A lo que voy es que en ese juego en donde cada vez más jugadores empardaban esa capacidad distintiva que era tener la manufactura desarrollada lo suficientemente como para ser considerada una potencia, se ponía complicado resistir, ¿sí? O sostener, mejor dicho, esa posición adquirida. Entonces tenía que entrar a meter, digamos, regulaciones, y ahí juega muy fuerte la figura del Estado, ¿sí? A colocar regulaciones en vista de proteger lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y limitar también lo que el otro está haciendo y que puede, ¿de acuerdo? Condicionar lo que yo estoy haciendo, ya sea porque lo que hace es mejor o lo que hace es más barato, ¿me entendés? Y que posiblemente, si mi mercado tiene una preferencia por aquello, dejo yo de tener, o mejor dicho, digamos, yo mercado hablo siempre, ¿no? Que la preferencia de mis consumidores se vaya hacia otro, quiere decir que yo estoy perdiendo esa cuota de mercado. ¿Sí? Y en consecuencia voy a estar achicándome, voy a estar perdiendo en definitiva valor en ese contexto, ¿no? Las primeras medidas fueron las de proteccionismo económico y en eso fueron expertos los británicos, ¿sí? Entonces, digamos como que eh, esa fue una de las primeras medidas que en cierta medida buscaban regular la actividad económica en vista de que esas capacidades distintivas, esas ventajas que los países tenían por su desarrollo industrial, por su desarrollo incluso tecnológico, no se vean amenazados por lo que hacen los otros. Limito lo que el otro puede venir a venderme a mí, ¿sí? Y obviamente en estas son un tanto esquizofrénicas las regulaciones económicas, ¿no? Yo limito al otro, pero trato de ver si yo puedo venderle lo mío a aquel otro, porque necesito seguir creciendo, ¿no? Entonces aparecieron estas cuestiones del proteccionismo económico y demás cuestiones que, bueno, de una medida u otra siguen existiendo. Argentina hasta no hace mucho, ¿sí? Hasta no hace mucho, por ahí para digamos, compensar
errores históricos que ha tenido, digamos, en términos de lo que es producción, para compensar entonces esos errores y no hundirlo más al país, porque la producción nuestra es cada vez más precaria, ¿m? Optaron por arancelar todo lo que venga de afuera, poner un montón de barreras a la importación de lo que fuese, ¿sí? Poner un montón de barreras a la importación de lo que fuese. ¿Para qué? Porque, bueno, veamos de sostener lo poco que nos queda. Esa era un poco la lógica que la política tomó hace un tiempo atrás sobre la actividad económica dentro de la Argentina, ¿no? Hasta hace poco, y con el cambio de, digamos, con el gobierno nuevo, eh, ese modelo se ha dado vuelta, ¿sí? Y hasta de una manera bastante imprudente, a mi parecer, pero se hizo, ¿sí? Y salimos de un modelo totalmente regulado a una desregulación o camino hacia una desregulación total que todavía no existe tampoco, porque la verdad que entre lo discursivo y lo que efectivamente uno puede ver, hay una brecha grande también hoy por hoy, ¿no? Pero en definitiva, digo, siempre se mantiene una pequeña cuota de regulación en la economía. Lo que sí es cierto es que no habría habido una globalización si es que no hubiese habido una desregulación en la economía mayormente, ¿no? O sea, la posibilidad de intercambiar bienes y servicios con el sector externo de una manera más o menos libre. Tampoco es que vas a tener un libre comercio. Eso no, digamos, un mercado común, más allá de la enunciación, es muy complejo ejecutarlo, ¿no? Entonces, siempre va a existir una cuota de regulación. El problema es que cuando esa regulación complica la evolución o complica la competitividad del país, bueno, ahí entramos en otro lío, ¿no? Pero digamos que al mercado tal cual hoy lo conocemos, un mercado global, ¿sí? No habría sido posible sin una desregulación en la economía, ¿no? Que, como creo yo queda implícito en lo que dije, hay algunos países que la han adoptado más rápido que otros. Hoy hay países que todavía son tremendamente proteccionistas, ¿sí? Hay países que son un poco más abiertos, ¿sí? Aunque no son absolutamente abiertos, ¿no? Y las regulaciones han empezado a tener como distintos formatos, ¿no? Pero bueno, digamos que la globalización empuja cada vez más a esa noción de la desregulación económica, digamos, en términos ideales, total, no sé, una economía totalmente desregulada, o poniéndola en términos generales, una economía, digamos, global, lo cual también es casi tan extremo como una desregulación absoluta de la economía. Y hay un último driver interesante, muy interesante, porque acá sí vemos choques permanentes, ¿sí? Fíjense, dice, continuará la presión hacia la producción de bienes y servicios ecosustentables. Bueno, ay Dios. Si realmente eso fuera cierto, no le deberíamos comprar nada a los chinos. ¿Mm? Pero vemos que al último siempre termina siendo la moneda lo que determina eso. Por otra parte, perdón, ¿sí? Tenemos acciones por el lado de Naciones Unidas en donde se pone mucho foco en el cuidado del ambiente y la protección de recursos naturales, ¿sí? Pero se hace de una manera tremendamente discrecional, ¿sí? Bueno, el Pacto Global, los Objetivos del Milenio y todas esas cuestiones, este, digamos que es como un manual de un juego que está hecho a medida de ciertos intereses, ¿no? Está hecho a medida de ciertos intereses. Y que detrás de ese cuidado en realidad hay un poco más en la letra chica, viste, que da para pensarlo bastante. Pero que es un hecho de que nosotros estamos enfrentando problemas con el cambio, con el medio ambiente, porque tenemos cambio climático a la vista, ¿sí? Que hoy por hoy tenemos una capacidad de consumo, es decir, en lo global, ¿sí? En el agregado, la capacidad de consumo que tiene la raza humana hoy supera con crece la capacidad de producción que tiene el planeta, ¿m? La capacidad que tiene el planeta para producir lo que nosotros potencialmente tenemos para consumir
está totalmente desequilibrado. Está totalmente desequilibrado. Y eso también supone un problema en la sostenibilidad, ¿sí? En la sostenibilidad, no de una economía, no de una empresa, no de una marca. Hablamos de la sostenibilidad de la raza como tal, ¿sí? Y esto que hasta parece medio ligado a una ideología, en realidad es una discusión que está presente. Está presente y como siempre el humano es bien esquizofrénico, ¿sí? O sea, se raja las vestiduras frente a ciertas cuestiones, pero cuando la cuestión que está por detrás es económicamente conveniente, y bueno, lo dejamos, ¿viste? O sea, busquémosle algo, ejemplo, ¿sí? Bonos verdes, ¿ah? Entonces, si yo contamino, te compro bonos verdes a vos, como que yo te compro salud ambiental, ¿me entendés? A vos que sos subdesarrollado, para que yo pueda seguir contaminando. Esa licencia del bono verde es fatal, ¿no? Porque es, en cierta medida, buscar una justificación por lo económico del daño que le estamos haciendo al ambiente. Esa es una fuerza del entorno que, si se quiere, y en algunos diálogos políticos que seguramente habrán escuchado, hasta resultan retardatarias respecto de estas tres. Abrir mercados, ser más competitivo, desregular la economía. Claro, pero yo te pongo el ambiente primero y necesariamente en esta lógica que les decía que nuestra capacidad de consumo agregada supera ampliamente la capacidad del planeta para producir los bienes que necesitamos para satisfacer ese consumo, ahí a partir de eso, ¿me entendés? Nosotros tenemos un indicador que te está diciendo, man, le estás errando. ¿Mm? Estamos yendo por un camino que no va a tardar mucho en darnos un hermoso cachetado, ¿no? Entonces, cuando vos decías, oh, ya sos hippie, ¿viste? Ya sos qué. No. Como siempre, estas cuestiones se tratan de grises, de ver los grises, de encontrarnos en los grises, porque la verdad es que todo lo que tenga que ver con problemáticas sociales y demás cuestiones siempre son grises, o sea, subóptimas. ¿Mm? No hay un modelo óptimo para. Lo que puede ser óptimo para una cosa puede ser totalmente nocivo para otra, ¿sí? La clave, y se supone que por eso somos quizás la especie más inteligente del planeta, está en buscar un equilibrio, ¿no? Y esas son las pautas que en cierta medida, fíjense, ¿sí? Que estas tres primeras que hablábamos son bien macros, ¿sí? O sea, son general y tienen que ver con ordenamientos políticos y demás cuestiones, ¿no? Industriales, etc. Pero este es social netamente. ¿Qué quiere decir? Que este driver está en la cultura de las personas, ¿sí? Esto está en un ordenamiento formal, si se quiere, de los mercados, de las sociedades, ¿no? Pero esto está en la cultura. Y ojo con los influjos culturales, ¿no? Son muy difíciles de revertir. Y cuando se posicionan muy fuerte. Ya lo vamos a ver cuando analicemos los factores relevantes para el marketing, ¿no? Lo dejamos ahí. Bueno, ahora en internas, esto sí ya tiene que ver un poco más con cómo vemos, digo, como empresa, cómo vemos la empresa en relación a su contexto, ¿no? Eh, bueno, a ver, rompimos el esquema producto céntrico, ¿sí? A un esquema, digamos, cliente céntrico. Lo que nos dice el principio, y esto es un poco lo que hablábamos también en la clase pasada, de esa noción de que la industria primero pasaba por un proceso de I+D, y no es que hoy no lo exista, ojo con eso, de ingenieros que diseñan productos, como dice ahí, ¿sí? A la participación de las personas. O sea, las empresas que dieron realmente quiebres importantes en su sector, que resultaron disruptivas en lo que hacen, un poco como que han dejado detrás esa forma o esa cadena de valor, concepto que lo vamos a ver también, la cadena de valor, es decir, cómo construyen el valor, su propuesta de valor, ¿no? Partiendo, o sea, originalmente todo esto partía de que yo sé hacer este mueble y esto se hace así, 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 etcétera, etcétera. O sea, tengo la ingeniería primero resuelta y después, bueno, sí, sé que todo el mundo necesita muebles. Bueno, anda y vendelo, ¿sí? Ese era un poco ese es el enfoque cliente, producto céntrico. O sea, todo mi expertise, todo mi foco está en la ingeniería alrededor del desarrollo o la producción de un bien, ¿no?
Y el marketing como que quedaba al final para ver cómo hacía para ubicar esa producción, ¿me entendés? En un mercado que claramente lo necesitaba, ¿sí? Pues si no hay necesidad, puedo tener el mejor proceso de ingeniería del mundo, pero si no hay necesidad, no tiene sentido. Eso era perfectamente válido cuando los entornos eran cerrados, eran chiquititos, ¿sí? O en ciertos mercados en donde, digamos, la interacción con el cliente no es relevante. Me dirán ustedes, te estás disparando en el pie. Es posible, pero lo voy a dejar ahí para que ustedes piensen, ustedes, ahí en la cámara, ustedes piensen cuál sería un mercado, un sector industrial, un sector, digamos, empresarial, en donde el cliente realmente no es que no sea importante, no es que no tenga valor, pero no es necesariamente el cliente que participaría en el desarrollo del producto, como sí puede serlo, o lo fue, cuando nosotros hablamos en la clase pasada del caso de Alienware, ¿sí? De Dell, donde yo viendo el postventa, viendo el ciclo después de la venta, las interacciones que tengo con el cliente, he empezado a notar, o las interacciones mismas durante el proceso, ¿sí? De venta, he empezado a notar por dónde está el interés de la persona y puedo desarrollar nuevos productos más a medida de esos intereses. Bueno, hay sectores que hoy no necesitan de eso o pueden prescindir de eso para brindar una solución, ¿no? Se lo dejo a ustedes esa tareita de que piensen cuál, ¿no? Pero claramente, digamos, el grueso de las economías competitivas han tenido que dar un quiebre, no totalmente absoluto, no de inversión total de esa cadena de valor, pero sí empezar a pensar más en qué es lo que necesita este cliente, porque es justamente el recurso escaso. Hablando de que en la economía, justamente todo lo que determina la dinámica es el principio de escasez, ¿sí? Yo no gestiono, ni administro, ni evalúo algo que no es escaso, ¿sí? Bien, esto que está acá, termina en definitiva derivando en esta otra pauta, ¿no? De fijar un precio arbitrario, ¿sí? Fijando un sobreprecio arbitrario, bueno, es discutible lo que es precio, sobreprecio, en su momento lo abordaremos, ¿no? Pero es cierto que si yo me enfoco en cuánto y cómo hago el proceso de ingeniería para producir un determinado bien, y si me enfoco exclusivamente en lograr el mejor proceso de ingeniería, seguramente ese mejor proceso de ingeniería es mucho más costoso que un proceso no tan mejor, ¿no? O de menos calidad tal vez. Y eso hace que ese costo yo lo tenga que trasladar al precio final, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con el valor ese? O sea, ¿qué pasa con ese bien con un precio, digamos, ligado estrictamente a mi valoración del proceso de ingeniería? ¿Cómo va a funcionar en un mercado en donde, salvo que sea monopólico y que el bien esté ligado estrictamente a una necesidad irreemplazable, o sea, que no la puedo satisfacer excepto que con eso, ¿eh? Y la verdad es que no voy a tener tanta cabida en ese mercado. Si la propuesta de valor, por supuesto, tampoco es acorde, ¿no? O sea, si solamente digo, yo soy el mejor construyendo esto. Sí, no te voy a poner en duda eso. Ahora, el precio que me estás pidiendo por eso que vos haces siendo el mejor es para mí como mercado directamente incompatible, o sea, no es compatible con la expectativa que yo tengo, ¿no? La vista, o sea, la noción o la inversión de ese proceso de creación de una solución, ¿sí? o de una oferta que satisfaga esa necesidad invertida, también tiene que ver con esto, ¿sí? El valor entregado, percibido y el factor y el esfuerzo económico que hace el consumidor para llegar a este bien eh, importa tanto o más según el mercado, según lo que yo esté ofreciendo, según la necesidad que esté pretendiendo cubrir, importa tanto o más que, digamos, la ingeniería sí, bien digo, la ingeniería con la que yo produzco ese bien, ¿sí? Entonces, yo no tengo una libertad absoluta de fijar
un sobreprecio o de fijar un precio a un bien, ¿sí? Lo tengo que hacer en consonancia a un mercado. Si no, estoy loco, ¿sí? No puedo poner el precio que a mí se me ocurra algo, porque si no, simplemente, ¿qué va a pasar? Voy a tener tal vez una cuota muy chica de mercado que esté dispuesto a pagarlo, ¿sí? Pero no voy a poder sostenerme mucho en el tiempo. Ya vamos a ver cómo es el ciclo financiero de una empresa para entender por qué es necesario, ¿sí? Primero ver dónde están los equilibrios de mercado antes de salir a poner un precio. Yo no pongo el precio que quiera, ¿eh? Yo no pongo el precio que quiera. No, lo tengo que poner en función de restricciones. ¿Mm? Eh, bueno, esto es muy del marketing digital, este punto, ¿no? De apoyarse en un canal de distribución clásico, punto de venta, sucursales, ¿sí? Ponele el nombre que vos quieras, ¿sí? A crear combinaciones para llegar a los clientes, ¿sí? O sea, en un principio, como decía, como dice el adagio, este bullet está de más, ¿no? Como dice el adagio, por estos lados, ¿no? Dice, Dios está en todas partes, pero haciendo en Buenos Aires. Bueno, ese es muy propio de un mercado muy poco desarrollado, ¿no? Nosotros estamos muy centralizados. Argentina en particular, desde el punto de vista del marketing, es en muchos aspectos todavía retardatario, ¿no? Pero bueno, lo digital, la tecnología, vino a romper un poco esa concepción de tener canales centralizados, ¿sí? O canales muy poco desarrollados y donde mayormente el proceso de compra suponía un esfuerzo totalmente distinto al que supone hoy un digital. Hoy el máximo esfuerzo es mover el dedo meñique, el dedo gordo, ¿me entendés? Para bajar las distintas publicaciones o las distintas ofertas que me pone en Mercado Libre, por poner una marca. Puede ser Amazon, puede ser Alibaba, puede ser lo que sea hoy por hoy, que estamos empezando a abrirnos, ¿no? Antes había que ir a la casa, esperar que te atiendan, preguntar, caminar un cacho más para buscar otra casa que tenga lo mismo o algo parecido, evaluar, comparar. O sea, había un costo de transacción, ¿sí? Pues que nosotros cuando evaluamos el rendimiento de una inversión, lo hacemos sobre el hecho mismo de la inversión y no sobre todo lo que hicimos previamente hasta llegar a la decisión de inversión, ¿no? Que eso también supone un costo. ¿Mm? Lo discriminamos, o sea, lo descartamos, lo damos por despreciable ese costo, pero es un costo, cuidado. ¿Mm? Porque sobre ese costo o sobre esa condición, yo puedo, y de hecho es lo que hizo Dell en su momento, puedo construir una ventaja sobre la competencia. Ya vamos a llegar al caso de él, ¿sí? Pero Dell concretamente, Hewlett Packard, Compaq, que era la marca segunda de Hewlett Packard en ese momento, IBM y todo lo demás, comercializaban siempre en lugares físicos, ¿sí? Y con vendors intermedios, con casas de computación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dell desintermedió. Dijo, yo te pongo una página y vos me compras la página. Entonces el tipo estaba feliz, no se movía. Está bien, había que profundizar en la cultura del uso del canal web para comprar. ¿Sí? Estamos hablando de Dell allá por el 2007, 2008, ¿sí? En donde empezaron a hacer las primeras operaciones distribuidas por Internet, ¿no? Y eso prácticamente borró del mercado del laptop, ¿sí? A players del tamaño de HP, ¿no? IBM la borró, hoy es Lenovo, ¿sí? Y eso se dio justamente, ¿por qué? Porque supieron crear canales, ¿sí? Para llegar a los clientes, ¿no? Y bueno, y acá está, consecuencia de la misma globalización, si se quiere, ¿no? Y la misma apertura de los mercados, hoy vemos empresas como, no una entidad única, no esa noción así, este, Pink Floydesca, así tipo de lo que tenían en Welcome to the Machine, ese edificio grande, humeante. No, hay, digamos, las empresas hoy son un montón de cositas que están dispersas por todas partes. Basta ver el caso Toyota, ¿sí?
en donde Toyota tiene una central única que se ocupa específicamente de algunas operaciones, y de ahí en más, los japoneses supieron desarrollar justamente el modelo Just in Time, ¿sí? En donde un montón de otras operaciones que no tienen que ver justamente con la construcción de esa propuesta de valor que tiene Toyota como marca, ¿sí? La empezaron a tercerizar y empezaron a trabajar con proveedores, ¿sí? Que les resuelvan esa tarea, ¿sí? Que sean altamente especializados y que resuelvan las tareas a demanda de lo que ellos necesitan para hacer esa entrega de valor. Muy buena, pero también tiene riesgos interesantes a analizar esa situación, ¿no? En definitiva, vemos que a abordar un contexto, ¿sí? Abordar un entorno, un análisis del entorno, nos lleva a tener digamos, presente estas relaciones, estas fuerzas. ¿Por qué? Porque en definitiva, todas estas cuestiones bien macros, ¿sí? Que lo podemos ver en todo el planeta, en mayor o menor medida, son en definitiva las fuerzas que están condicionando las reglas con las que las partes interactúan en ese sistema que le vamos a llamar entorno, ¿no? Vimos algunos aspectos que modifican o que están presentes en la faz social, en la dimensión social, ¿sí? Otras que están presentes en la dimensión sociopolítica, económica, por supuesto, otras que tienen que ver con cómo están adecuándose las empresas, ¿sí? Cómo están ayornando sus prácticas, cómo ese ayornamiento a estas nuevas prácticas también rompe creencias. Cómo entendemos hoy, sin ir más lejos, el rol de las personas dentro de la organización. Todo eso va cambiando, ¿no? Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver con el marketing todo esto? Bueno, poco y todo, te diría al mismo tiempo, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a ser expertos en entender las corrientes, digamos, filosóficas de la economía, ni cosa parecida, sí tenemos que por lo menos poderlas aislar de un contexto y ponderarla en términos de riesgo o de oportunidad, según sea el caso, ¿sí? Entonces, por eso es importante por lo menos saber de qué hablamos cuando hablamos de fuerzas del entorno, ¿de acuerdo? Che, hasta acá, ¿alguna pregunta? Ninguna duda de mi parte, profe. No. ¿O qué sector industrial no necesita del cliente para existir? O por lo menos no en la forma esta, ¿no? De pensar primero en el cliente para salir a desarrollar algo. ¿Se les viene a la mente alguna? El no es una buena respuesta también, ¿no? Yo no lo castigo al no. Así que si me dicen no, puedo seguir en paz. Bueno, el silencio es manifestación de voluntad. O sea que tranquilamente podría yo pedir un práctico en eso. Este me gustó y lo dejé porque este slide yo lo armé cuando asumía la gestión de Alberto Fernández en el país, ¿no? Y yo hoy lo veo y digo, es increíble dónde fuimos a parar 4 años después y dónde estamos hoy 6 años después de eso, ¿no? No me voy a detener, pero cuando me concentro en el entorno país, ¿sí? Y específicamente en Argentina, cuando veo el macro, o sea, cuando veo el entorno inmediato, o sea, en el que, digamos, me es relevante, aunque no determinante, ¿sí? Veo que tenemos la misma agenda. Veo que tenemos hoy la misma agenda de hace 6 años atrás. ¿Y esto qué te dice? Bueno, te dice que es cierto lo que les acabo de decir hace rato, que Argentina es retardatario, es cíclica, ¿sí? No salimos y no hemos cambiado la agenda desde por lo menos la vuelta de la democracia a la fecha. Siempre hemos tenido desperotes con el dólar, siempre, ¿sí? La performance fiscal, bueno, pongámosle en otros términos, ¿sí? El equilibrio fiscal, todavía no lo tenemos. Siempre Argentina ha gastado más
de lo que recauda. ¿Sí? De perogrullo decir que nunca ha gastado bien, ¿no? La actividad económica, acá está, malísima, malísima. Siempre hemos tenido serios problemas con la actividad económica. Sin embargo, ahí hago siempre un parate, ¿no? Ya me fui, o sea, rompí todo, empecé por cualquier lado, pero no importa, ustedes lo van viendo, ¿no? Argentina, a pesar de que nunca ha tenido un régimen, digamos, de actividad económica sostenible, excepto en los commodities, o sea, siempre hemos sido, en términos de algunos desagradables, el granero del mundo, ¿no? A pesar de tener ese tupe encima, de tener esa marca encima, Argentina ha sido dueña de grandes empresas con una cuota de innovación, hasta le diría inéditas en el mundo en ese momento, ¿no? Ya lo vamos a charlar también un momentito a ese punto, ¿sí? No cualquier país desarrolló la bioingeniería por los 70 y Argentina sí lo hizo, ¿sí? No cualquier país desarrolló la, la, la energía nuclear y Argentina lo hizo. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Me dirás vos que no hemos aprovechado esos drivers, o me dirán ustedes que no hemos aprovechado esos drivers para hacer potencia. Y bueno, podemos discutir las cientos de miles de causas, ¿sí? Que han llevado a que no podamos aprovechar esas posibilidades, ni hablar de los unicornios tecnológicos, ¿no? Ni hablar de los unicornios tecnológicos, Globant, Mercado Libre, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, la actividad nuestra económica siempre ha sido errática, y hay razones de por qué ha sido errática, por qué no la hemos podido sostener en el tiempo, ¿no? Me imagino que algunas de ustedes ya les intuirán cuáles son, pero merecen la pena ser estudiadas en contexto de estas otras. Deuda externa, pucha. El Banco Central de la República Argentina nació con deuda externa ya. O sea, nació consecuencia de la deuda externa. Los invito a revisar historia de la economía, como para que no me vayan a tildar de mileísta, no vaya a ser cosa. Tampoco soy lo opuesto, créanme. Mucho menos. Inflación. Oh. Miren, en el mundo hay dos casos de ejemplo, ¿sí? Japón, que tiene una inflación, no le voy a decir cero, pero nunca ha pasado de un punto, ¿sí? Salvo cuando estuvo en guerra. Y Argentina, que no sabe lo que es tener inflación por debajo, qué sé, de 20 puntos. En el acumulado hablamos, ¿no? En el acumulado. Entonces vos decís, como un país que es verdaderamente rico, porque lo es, ¿no? Miren ese contraste, y este es un caso interesantísimo, ¿no? Hay un libro, no me acuerdo de quién es el autor, prometo buscarlo, que habla de las ventajas competitivas de las naciones, las ventajas comparativas, no, ventajas competitivas de las naciones, ¿sí? Y que justamente muestra qué tan extraño es el ordenamiento económico de la moderno, ¿no? Decía yo que en esa parte, bueno, les dice este libro, en realidad lo estoy citando, que es notable que los países de mayor riqueza son los que menos riqueza naturales necesitan. O sea, no está ligado, digamos, su potencial no está ligado a la cantidad de riquezas naturales que posee. A ver, nosotros en Argentina decimos, somos ricos en minería, en agro, tenemos todos los climas, ¿sí? Tenemos bellezas naturales, tenemos terrenos, tenemos reservas inmensas de agua, un montón de recursos naturales, ¿sí? Pero en el ranking andamos flojitos, ¿no? Estamos bien lejos, así están como boca de la copa, más o menos estamos de lejos, ¿no? Y Japón, que es una isla que cada rato tiembla y la voltea, es todo lo opuesto a la Argentina y en términos de riqueza es todo lo opuesto. ¿Dónde entonces está la cuestión? ¿Pasa evidentemente por la disponibilidad de recursos, la riqueza? Claramente no. Tiene que ver entonces con las condiciones con las que esa nación o esa economía puede desarrollar una actividad de valor, ¿de acuerdo? Que le retribuya
justamente un beneficio económico. Y esa actividad de valor, lógicamente, no está, o digamos, podríamos pensar inicialmente que no necesariamente está ligado con la capacidad o con la disponibilidad de recursos naturales, ¿sí? Japón no es lo que es por el agro, claramente, ¿sí? Si lo es por la tecnología, si es por la industria, si lo es por un montón de otros factores que tienen una muy baja vinculación con la disponibilidad de recursos naturales, ¿no? Digo, toda vez que yo analizo, tengo que pensar una estrategia de marketing, es inevitable que, tratándose por lo menos del mercado argentino, yo tengo que repasar cada uno de estos 5 ítems, ¿sí? O estos 5 capítulos que hacen a la agenda histórica del entorno país, ¿no? Ni hablemos si es que ese entorno país lo reducimos, ¿no? En el tiempo. Bueno, esta es una proyección en el tiempo de inflación, no, ustedes la van a poder chusmear más tranquilitos. No me interesa, esto tiene que ver con cómo ha sido la dinámica inflacionaria en Argentina. No es problema de los últimos 10 años, ¿m? Un problema histórico de Argentina la inflación, ¿no? Y les decía, ni hablar si es que traemos el entorno país al entorno Rioja. A mí me gustaría que este mismo cuadro ustedes lo puedan actualizar, ¿sí? Y podamos ver estos indicadores, cómo están hoy por hoy distribuidos, ¿no? En ese momento estoy hablando de 2019, este informe de INDEC, ¿sí? El 13% es producción primaria, o sea, es o agro o minería. Es decir, son producciones en donde hay muy poco agregado de valor, ¿sí? Simplemente se produce el bien y se lo lleva para que en algún otro lado se lo procese, ¿sí? Quizás la actividad por excelencia que hace eso es la minería, pero también lo hace el agro. ¿Mm? Nosotros somos sojeros, pero compramos Hades que está hecho en Brasil. O sea, bien pícaro, canchero. Bueno, en ese momento, para 2019, ese 13% de la producción primaria, a ver, le voy a hacer un cacho de suma acá, que tenía el NOA, pero, ahí está. ¿Mm? Estaba concentrada, digo, ponderado en un contexto más amplio, bien, vemos que tenemos una, una economía deprimida, ¿no? O sea, una actividad económica muy deprimida, ¿no? Bueno, manufacturero, olvídate. O sea, nosotros tenemos la manufactura, pero no es un problema de La Rioja, es un problema histórico del norte argentino, ¿no? El tema de la ley de promoción industrial es una ley que se hace justamente como para equiparar las diferencias de condiciones para el desarrollo industrial que tenía Argentina. Argentina siempre ha sido centralista, ¿sí? Siempre ha sido centralista, o sea, Buenos Aires es el core de todo, le ha costado mucho tiempo a Córdoba posicionarse, pero Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba y Santa Fe han sido quienes concentraron la mayor cantidad de actividad económica de todo el país, ¿viste? Y el resto, olvídalo, ¿sí? Bueno, combustible y energía, ahí sí, ya juega un poquito más La Rioja, tenemos algunas cosas interesantes en materia de energía, pero combustible es Salta, ¿sí? Salta tiene refinerías, tiene todo eso. Entonces, vamos viendo que en este contexto y en este análisis pormenorizado y rápido, empezamos a ver por qué, ¿sí? Esta variable de actividad económica no crece. ¿Y por qué le cuesta crecer? A ver, esa es una contracara de esto. ¿Por qué le cuesta crecer? Porque lo que no está acá ligado a la actividad económica, que es estrictamente competencia del sector privado. ¿Mm? Esto me da noción a mí de qué tanto sector privado tengo en la región, ¿sí? Cuando no hay sector privado que pueda levantar estos indicadores, es el Estado, ¿sí? Es el Estado quien tiene que darle sostenibilidad o dinámica a esa economía. ¿Lo hace de qué manera? Bueno, sustituyendo el empleo privado por el empleo público,
con los subsidios, ¿sí? Con el gasto fiscal que va por encima de la capacidad que puede recaudar. O sea, a ver, si yo tengo poca actividad económica que produzca divisas, ¿sí? Que produzca valor, y que esa producción de valor después se traslada al consumo y se capta, y se captan, digamos, digamos, tengo recaudación a través de la vía impositiva para el Estado, al estar deprimido eso, es el Estado quien da plata para sacársela después de sí mismo. O sea, lo que el Estado pone en sueldo es lo que va a recuperar en impuestos. Entonces, nunca va a haber crecimiento, o va a haber un crecimiento marginal y estancado en el tiempo si yo no pongo sector privado a producir. Cuando yo veo este mapa, y me gustaría que hagamos una actualización de esto, vamos a ver vamos a ver por qué en realidad en la agenda de Argentina siempre ha estado la variable producción económica o actividad económica como un pendiente. Y es que no hemos logrado romper la dinámica, la poca dinámica, digamos, o las dinámicas que permiten que el sector privado prospere, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tengo poco, necesito recaudar mucho, lo mato impuestos, ¿sí? Eso explica por qué una Ford fabricada en Argentina es más cara en Argentina que en Chile. El efecto impositivo, ¿no? También un factor tremendamente importante a los efectos del marketing. Déjenme ver una cosa, perdón. Yo tengo que cortar a las 8:30 y son 34. Mis estimados, yo les dejo estas dos tareitas. A este cuadro ya les voy a pasar las claves para la actualización, para que se puedan loguear en el campus. Ahí van a tener el acceso a un drive, ¿sí? A un drive de Google, donde van a encontrar la bibliografía, papers de la Harvard la Harvard Business Review, ¿sí? Son caritos y se los dejo a disposición. Aprovechenlos y tienen todos estos slides y un montón de libros accesorios a la materia de los cuales se van a valer. Yo soy enemigo de los apuntes. Yo prefiero recomendar libros y lecturas orientadas en esto, ¿sí? ¿Qué les dejo como tarea y queda grabada? Actualicemos este cuadro y veamos cuál es la situación de La Rioja hoy, ¿sí? Hoy 2025, respecto de estos indicadores que ya a la fecha tienen prácticamente 6 años, ¿sí? Y vamos a ir entendiendo las dinámicas y vamos a ir viendo entonces también cómo puedo utilizar esa información para por lo menos saber dónde estratégicamente voy a orientar mi empresa, ¿sí? Mi emprendimiento. Ustedes como prestadores de servicios tienen que ver dónde van a acomodarse, dónde quieren trabajar ustedes el día que se reciban. ¿Se han hecho esa pregunta? Posiblemente algunos sí, posiblemente otros no. Ahora es interesante saber dónde estás parado, ¿no? Y no el dónde desde el punto de vista geográfico, no, el dónde como economía, como dinámica económica, ¿no? También es interesante ver, porque todo el mundo dice, Argentina está hecho un pelote, me voy afuera me voy del país. Ajá, ¿a dónde te vas a ir? ¿Querés que veamos cómo está el sector externo también? Vas a ver que no está tan linda la cosa desde otras dimensiones más allá de la económica, ¿no? Entonces tenemos que hacer ponderaciones cada vez más informadas, ¿sí? Menos ideologizadas, más informadas y bien objetivas. ¿Cómo? Con esta información, ¿sí? Esa es un poco la invitación que nos trae esta primera etapa, empezar a desandar las fuentes de información de todo tipo y lo primero, y esto viene muy del método científico, no le creas a todo lo que ves. Desconfía de todo. La duda metódica se llama eso, ¿sí? A lo que está apareciendo en un lugar, contrastalo con una fuente que sabes puede ser más fiable. Puede ser más fiable. Hay un montón de fuentes, ya vamos a empezar a ver con qué fuentes de información lo vamos a empezar a manejar y qué ponderaciones podemos llegar a dar según el caso que vayamos a estudiar, ¿no? Bueno, gente, esto sigue para largo. Hoy va a ser corta porque no quería dejar que el efecto del paro nos retrase, pero ya está presentado mínimamente la directriz de lo que va a ser la primera unidad. Esto es mayormente análisis, ¿sí? Mucho análisis, mucha lectura, mucho ir a buscar información para saber cómo está la cosa en términos de varias dimensiones. Hoy nos estamos enfocando en términos macros, ¿sí? Y fuertemente ligados, por supuesto, a la economía, porque en definitiva
Eso es lo que en principio nosotros buscamos como valor, digo desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Llegará el momento en donde nos tendremos que centrar en las personas, porque también tenemos que ver cómo vamos a capturar el valor de ese valor monetario en las personas, ¿sí? A partir de la satisfacción de sus expectativas, ¿sí? Lo dejo al grupo por cualquier consulta, siéntanse libres de hacer un audio, de lo que sea, yo les voy a contestar, pero ahora me tengo que rajar porque tengo que ir a buscar a mi nena, así que les pido 1000 disculpas por salir tan abruptamente, pero nada, yo quedo a disposición de cualquiera de ustedes en las consultas que quieran hacer, ¿sí? Bueno, finalmente espero que les haya sido mínimamente interesante la clase. Yo ni bien esté disponible la grabación, la voy a compartir ahí en el grupo, ¿saben? Bueno, mi gente, los libero, ¿sí? Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Bueno, ya van a tener toda la información para loguearse en el campo y demás cuestiones, ¿sí? Aguardo sus comentarios y o dudas en el grupo. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. profe. Nos vemos. Chao, profe.